¿Alguna vez te has detenido a pensar que no todo regalo viene acompañado de una bendición? Algunos, aunque envueltos con lazos de buena voluntad, pueden ser la puerta por la que entra la oscuridad. En el libro de Deuteronomio capítulo 7, versículo 26, se nos da una advertencia clara de parte de Dios. No introducirás cosa abominable en tu casa para que no seas anatema. La detestarás por completo porque es anatema. Esa no es una advertencia simbólica, es una alerta espiritual. Existen objetos que, aunque parecen inofensivos, llevan consigo cargas invisibles que afectan nuestra paz, perturban la armonía familiar e incluso interrumpen nuestra comunión con el Señor. Hoy quiero hablarte con el corazón abierto sobre 9 tipos de regalos que nunca deberías recibir ni permitir en tu hogar. Lo que parece ser un gesto amable puede terminar convirtiéndose en una grieta por la que entra el enemigo. Detrás de una sonrisa o una intención buena puede esconderse un lazo de esclavitud espiritual. ¿Te has sentido alguna vez como si una nube pesada te siguiera, como si algo en tu vida estuviera estancado sin explicación? Tal vez estás rodeado de obstáculos que no provienen del esfuerzo humano ni del azar, sino de una interferencia espiritual que comenzó con un simple objeto. La palabra de Dios es clara: no llevarás a tu casa cosa maldita. ¿Por qué? Porque hay cosas que al entrar a tu hogar alteran el ambiente espiritual, crean una atmósfera propicia para el conflicto, para la enfermedad, para el desánimo. Puede que lo hayas recibido de alguien a quien amas, o quizá pensaste que era un detalle bonito, pero en lo invisible se convirtió en una carga. Y muchas veces no lo notamos hasta que la paz desaparece. Los problemas se acumulan y nuestra fe empieza a apagarse. Recuerda lo que ocurrió cuando Israel conquistó Jericó. Dios dio una orden precisa: no tocar nada del botín, porque todo había sido destinado a la destrucción. Pero uno del pueblo, llamado Acán, desobedeció. Tomó un manto babilónico, plata y oro. Pensó que era inofensivo. Sin embargo, su desobediencia trajo derrota a todo el pueblo. En Josué 7, versículos 11 y 12, se nos revela el juicio de Dios. Israel ha pecado, han tomado del anatema, han robado, han mentido y lo han escondido entre sus cosas. Por eso los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos. Un solo objeto bastó para detener la bendición. Ahora piensa en ti. ¿Y si en tu hogar hay algo que sin saberlo está interfiriendo con los planes de Dios para tu vida? Un regalo recibido con cariño, pero con un pasado oscuro. Un objeto aparentemente decorativo que en realidad representa prácticas contrarias a la voluntad de Dios. Sin darnos cuenta, nos volvemos como Acán, escondiendo entre nuestras pertenencias algo que Dios nos pidió desechar. Y mientras tanto, la presencia de Dios se retrae, no por castigo, sino porque Él no habita donde hay desobediencia. En nuestros días, muchas personas aceptan obsequios sin discernimiento. No preguntan, no oran, no examinan. Y así, objetos usados en prácticas ocultas, en rituales, o que pertenecieron a personas inmersas en el pecado y la maldición, terminan en nuestros estantes. Pero tú no tienes por qué seguir ese camino. Hoy puedes elegir vivir con los ojos abiertos, con el corazón sensible a la voz de Dios y con el valor de apartar todo lo que pueda estar contaminando tu vida sin que lo supieras. Dios quiere bendecirte, pero no puede hacerlo si hay en tu casa lo que Él ya declaró como maldito. Recuerdo el testimonio de una mujer cuya vida comenzó a cambiar tras aceptar un regalo que a simple vista parecía inofensivo. Era una figura decorativa que un familiar le había traído de un viaje. La colocó en la sala sin prestar mayor atención, como haríamos muchos.
Pero con el paso de los días, algo empezó a suceder. Su descanso se vio interrumpido por pesadillas constantes. Su matrimonio comenzó a desmoronarse sin razón clara, y un ambiente de inquietud y carga espiritual se apoderó de su hogar. Ella no entendía lo que pasaba hasta que, en medio de una oración, sintió una convicción profunda: debía deshacerse de ese objeto. Movida por esa impresión, investigó el origen de la figura. Descubrió que representaba una deidad pagana asociada a rituales de invocación. Al sacarla de su casa, todo comenzó a mejorar. Las noches se volvieron serenas. La relación con su esposo se restauró y el aire de pesadez que llenaba su hogar desapareció. Aquello que parecía un simple adorno estaba afectando el ambiente espiritual de su familia. Y esto, hermanos, no es un caso aislado. Más frecuente de lo que imaginamos, hay objetos que, aunque bellos o costosos, están marcados por intenciones oscuras. El pueblo de Israel fue advertido de esto. En tiempos antiguos, el Señor prohibió a su pueblo tomar para sí ídolos de las tierras conquistadas. Él sabía que esos objetos portaban una carga espiritual. En Éxodo 23, versículos del 3 al 5 se nos dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Dios no da mandamientos al azar. Él conoce el peligro de abrir puertas al enemigo mediante cosas que traemos a nuestras casas sin saber su trasfondo. El enemigo no siempre se presenta con rostro amenazante. Muchas veces se disfraza de belleza, de arte, de cultura. Un simple objeto puede servir de acceso para influencias espirituales destructivas. La Escritura nos llama a estar alertas, sobrios, porque el adversario ronda como león rugiente buscando a quien devorar. No lo hace siempre de forma abierta. A veces se esconde detrás de lo aparentemente bueno. Recordemos lo que Dios ordenó a Gedeón en Jueces 6, versículos 25 y 26. Le mandó destruir el altar de Baal y cortar la imagen de Acera que pertenecía a su propio padre. No bastaba con ignorar esos ídolos, no bastaba con no usarlos. Tenían que desaparecer completamente para que la presencia de Dios se manifestara con poder. Así también es hoy. Quizás en tu hogar haya algo que, sin saberlo, esté robándote la paz. Tal vez un objeto heredado, un recuerdo de alguien que practicaba cosas contrarias a Dios, un regalo sin historia clara. La palabra nos llama a limpiar nuestras vidas de todo lo que puede convertirse en trampa, no para vivir con miedo, sino con sabiduría. El mundo espiritual no es fantasía, es una realidad que nos rodea. Efesios 6:12 nos recuerda que no luchamos contra carne ni sangre, sino contra poderes de tinieblas, contra huestes espirituales en regiones celestes. Todo lo que está en tu vida tiene una raíz, una historia. Y como creyente, tu tarea es discernir si eso glorifica a Dios o no. El Señor quiere que vivas en libertad. Quiere que tu hogar sea un refugio de paz. Pero esa paz no puede convivir con objetos dedicados a la oscuridad. A veces, sin darnos cuenta, aceptamos regalos que ponen en peligro nuestra comunión con Dios. Y la solución no es complicada, es actuar con sabiduría. Como hicieron los creyentes en Éfeso cuando, al conocer la verdad, quemaron públicamente los libros de brujería que poseían. Si hay algo en tu casa que sabes que no honra a Dios, este es el momento de actuar. No basta con guardarlo, no basta con esconderlo. Es tiempo de orar, de desechar, de cerrar toda puerta al enemigo. Las bendiciones del cielo
están reservadas para los que eligen vivir en luz. En verdad, tal vez nunca habías pensado en esto, pero hoy es una oportunidad para reflexionar. Dios quiere llevarte a un nivel más profundo de libertad, pero tú debes dar el primer paso. Examina tu casa, tu vida, los objetos que conservas. Pídele al Señor que te revele si hay algo que necesitas soltar. Porque cuando lo que no proviene de Él se va, entonces hay espacio para que sus bendiciones lleguen. ¿Estás preparado para identificar aquello que ha estado interfiriendo en tu caminar y abrir el corazón para recibir todo lo que Dios ya ha preparado para ti? A veces, aquello que brilla más intensamente ante los ojos del mundo es precisamente lo que más oscurece el alma. Muchos se dejan llevar por el encanto de una joya, por el valor que aparenta, sin percatarse de que ciertos objetos no solo tienen forma y color, sino también carga espiritual que afecta profundamente a quien los posee. La palabra de Dios es clara: no todo lo que parece valioso en el plano terrenal lo es también en el reino espiritual. En el libro de Isaías 2:20 leemos que llegará el día en que el hombre echará a los topos y a los murciélagos sus ídolos de plata y de oro, aquellos que él mismo se fabricó para rendirles culto. Esto no es simplemente un gesto de desprecio, sino una declaración divina. Esos objetos, aunque hermosos o costosos, se convierten en cadenas que atan el alma y bloquean la presencia del Señor. A lo largo de la historia, la humanidad ha conferido a las joyas y talismanes un poder que trasciende lo ornamental. Desde tiempos antiguos, muchos pueblos han recurrido a anillos, collares y figuras con la esperanza de obtener protección, suerte o algún tipo de dominio espiritual. La Biblia no guarda silencio sobre esto. En Génesis 35, del versículo 2 al 4, vemos que cuando Dios llama a Jacob a consagrarse, le ordena deshacerse de los dioses ajenos y de los pendientes que llevaban consigo. No era un simple acto de limpieza externa, era una purificación del corazón. La conexión entre ciertos adornos y prácticas idolátricas era tan fuerte que la única forma de romper su influencia era desprenderse de ellos por completo. Así actúa el enemigo: toma algo que parece inofensivo, incluso bello, y lo transforma en una trampa espiritual. En Éxodo, cuando el pueblo de Israel se impacienta en el desierto, recoge sus aretes de oro y fabrica un becerro para adorarlo. Esto provocó la justa ira de Dios. En Éxodo 32:4 se narra cómo tomaron los aretes, los fundieron, y de ahí surgió una figura que luego declararon como su Dios: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Lo que comenzó como ornamento terminó como ídolo. Ese desvío costó caro porque conllevó juicio y separación del favor divino. Ahora bien, no pensemos que estas influencias quedaron en el pasado. Hoy también existen joyas y amuletos diseñados con fines ocultos. Algunos han sido impregnados con rituales o símbolos contrarios a la voluntad de Dios. Muchos llevan estos objetos sin saber que están abriendo puertas a esclavitudes espirituales. En 2 Corintios 6:14, la Escritura nos pregunta: ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Y es una pregunta que sigue vigente. No se puede servir a Dios y al mismo tiempo mantener vínculos con elementos que fueron dedicados a prácticas impuras. En Ezequiel 7:19, el Señor anuncia el destino de quienes confían en su riqueza y en objetos de valor como fuente de seguridad. Dice: arrojarán su plata en las calles y su oro será desechado. Ni su plata ni su oro podrán librarlos en el día del furor del Señor. No saciarán su alma, ni llenarán su vientre, porque ha sido piedra de tropiezo para su iniquidad.
Dios no está en contra del oro ni de la plata, pero sí de la dependencia espiritual que algunos desarrollan hacia ellos, sobre todo cuando han sido utilizados en contextos que deshonran su santidad. El libro de los Hechos también muestra cómo actuaban los primeros creyentes al encontrarse con Cristo. En Éfeso, quienes habían practicado la hechicería no vendieron sus libros, ni los regalaron, los quemaron, no quisieron que nadie más fuese contaminado. Hechos 19 relata que reunieron sus libros y los destruyeron públicamente, y su valor ascendía a 50,000 piezas de plata. Eso nos enseña algo poderoso. No se trata solo de con qué intención usamos un objeto, sino del propósito con el cual fue creado desde el inicio. A lo largo de toda la Biblia, Dios nos muestra su deseo de que su pueblo viva apartado de todo aquello que ha sido consagrado a otros dioses o que porta una influencia contraria a la fe. Esta es una invitación a revisar qué hay en nuestra casa, qué llevamos en nuestro cuerpo y a quién está dedicado cada objeto que atesoramos. Porque no basta con que algo sea bonito a los ojos. Lo que importa es si nos acerca al corazón de Dios o si por el contrario nos está alejando en silencio. En el libro de Deuteronomio capítulo 7 versículos 25 al 26, el Señor es claro: las imágenes de los dioses ajenos deben ser destruidas por completo, quemadas sin compasión. No hemos de codiciar ni su oro ni su plata, ni siquiera con la intención de apropiarnos de ellas, porque hacerlo nos hace tropezar, y eso es detestable ante los ojos de Dios. Nada de eso debe entrar en nuestros hogares, porque lo abominable contamina. Cuando Dios nos llama a apartarnos de ciertas cosas, no lo hace por capricho, sino para librarnos de maldiciones invisibles que entran con lo que toleramos. Muchos creen que basta con no adorar estos objetos, pero el Señor nos advierte que el peligro está también en permitir que hagan parte de nuestra vida diaria, aún como simples adornos. No es inocente tenerlos, es un lazo con lo oculto. Hoy en día se comercializan todo tipo de joyas y amuletos con promesas de protección, energía positiva o poder interior. Pero estas ideas no nacen del Evangelio, sino de fuentes contrarias a la palabra. En la primera carta a Timoteo 4, versículo 1, el Espíritu nos advierte que en los últimos tiempos muchos se apartarán de la fe, seducidos por espíritus engañadores y enseñanzas de demonios. El peligro no está solo en lo visible, sino en el trasfondo espiritual de aquello que aceptamos sin discernimiento. Hay objetos que han sido creados con símbolos cuya raíz está en prácticas ocultistas, símbolos que representan rebelión contra la voluntad de Dios. Y al permitirlos en nuestra vida, abrimos la puerta a su influencia. En Zacarías 10, versículo 2, se describe cómo los ídolos hablan vanidad, los adivinos mienten y sus sueños falsos solo traen consuelo vacío. Por eso el pueblo se extravía como ovejas sin pastor, sufriendo por falta de guía verdadera. Todo aquello que aleja nuestra confianza de Dios y la deposita en algo creado es una trampa espiritual. Hay piezas de joyería y talismanes diseñados con propósitos que contradicen abiertamente la fe en Cristo. Se les atribuyen significados que exaltan los astros, deidades extrañas o fuerzas místicas. En Isaías 47, versículos 13 al 14, el profeta lanza una advertencia a quienes buscan guía en los cielos, en las estrellas o en los calendarios astrológicos. Serán como rastrojo que el fuego consume, no escaparán de la llama. Nadie puede hallar seguridad fuera de Dios, mucho menos en objetos diseñados con fines ocultos. Solo el Señor bendice, solo en Él hay refugio verdadero. El cristiano debe examinar cuidadosamente todo lo que posee. Pregúntate, ¿esto glorifica a Dios?
En la primera carta a los Corintios 10, versículo 21, Pablo declara que no se puede beber de la copa del Señor y también de la copa de los demonios. No podemos compartir la mesa del Señor mientras retenemos cosas que contradicen su santidad. Dios no nos pide que soltemos estas cosas para limitarnos, sino para protegernos. Quitar lo que puede atraer maldición no es una pérdida, es un acto de liberación. En el segundo libro de los Reyes, capítulo 23, versículo 24, se narra cómo el rey Josías, en su celo por restaurar la relación del pueblo con Dios, eliminó a los encantadores, adivinos, ídolos y todas las abominaciones que había en Judá y Jerusalén. Su decisión trajo restauración. Cuando comprendemos el peso de lo que dejamos entrar en nuestras casas, somos libres para elegir la santidad. Y donde hay santidad, hay bendición. El llamado de Dios es claro: caminar en luz, sin cargas secretas que nos aparten de su favor. Desde el inicio de la humanidad, el enemigo ha usado el engaño como su arma preferida. No siempre se presenta con violencia, a veces lo hace con sutileza, con cosas pequeñas, inofensivas a simple vista, pero con una carga espiritual que arrastra. En la segunda carta a los Corintios 11, versículo 14, se nos revela que Satanás mismo se disfraza como ángel de luz. No todo lo que parece benigno lo es. En tiempos antiguos, los pueblos paganos fabricaban objetos con intenciones claras: sujetar las almas, distorsionar la adoración verdadera y sembrar confusión. Y hoy, aunque cambian las formas, el propósito sigue siendo el mismo: alejar al hombre del Dios vivo. Estos objetos no eran simples adornos ni piezas artísticas para embellecer un espacio. Eran instrumentos usados con una intención espiritual perversa, cargados con una influencia invisible pero muy real. El Señor, en su amor y cuidado por su pueblo, estableció un mandato firme: no debían tener parte alguna con tales elementos. En Deuteronomio capítulo 7, versículos 25 y 26, Él dejó un mensaje claro como el agua: quemarás las esculturas de sus dioses, no codiciarás ni la plata ni el oro que las recubren. No los tomarás para ti, para que no tropieces con ello, porque son abominación para Jehová tu Dios. No introducirás cosa abominable en tu casa, para que no seas tú también maldito. Las aborrecerás completamente, porque son maldición. El peligro no radica en la madera, el metal o la piedra con la que fueron fabricados estos objetos, sino en el espíritu y propósito que representan. A través de los siglos, muchas culturas han fabricado imágenes, símbolos y figuras con la intención de invocar poderes que no vienen del cielo. Eran como llaves que abrían puertas prohibidas. Los amonitas, los moabitas y los cananeos erigían imágenes para adorar a sus ídolos. Cuando el pueblo de Dios se mezclaba con ellos y aceptaba sus costumbres y regalos, terminaba contaminado por esa misma idolatría. Lo vemos en Jueces capítulo 2, versículos 11 y 12. El texto dice que los hijos de Israel hicieron lo malo a los ojos de Jehová, sirviendo a los Baales. Abandonaron al Dios de sus padres, el mismo que los había rescatado de la esclavitud de Egipto, y corrieron tras otros dioses, los de los pueblos vecinos, adorándolos y provocando con ello la ira divina. Poseer estos objetos abría una grieta espiritual que alejaba al pueblo de su llamado original. No es necesario inclinarse ante un ídolo para que su influencia se active. Algunos obsequios aparentemente inofensivos están cargados con simbolismo de ruina, desolación y muerte. En muchas regiones se normaliza tener estatuas que representan seres oscuros, sufrimiento o incluso la misma muerte, como si fueran piezas decorativas.
Pero Dios, en su palabra, nos exhorta a mantenernos alejados de todo lo que provenga de las tinieblas. El Levítico 19:31 lo expresa sin rodeos: no os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis contaminándoos con ellos. Yo soy Jehová vuestro Dios. Cada vez que una persona, de forma consciente o no, recibe un objeto diseñado con propósitos espirituales que se oponen a la voluntad de Dios, está permitiendo que se establezca una conexión con aquello que ese objeto representa. La historia de Israel está llena de advertencias al respecto. En 2 Reyes capítulo 21 versículos 11 y 12 se describe cómo el rey Manasés provocó la ira de Dios al introducir en el templo imágenes y símbolos de otras deidades. El juicio fue severo porque Manasés, rey de Judá, hizo estas abominaciones, superando en maldad incluso a los amorreos que lo precedieron, y también hizo pecar a Judá con sus ídolos. Por eso, dice Jehová, Dios de Israel: he aquí yo traigo tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que a quien lo oyere le retiñirán ambos oídos. Esto no es un asunto menor. Se trata de decisiones que pueden traer destrucción, división y dolor. El Señor es un Dios celoso, apasionado por proteger a su pueblo, y no permitirá que se contaminen con aquello que los separa de su presencia. Incluso en el Nuevo Testamento, la iglesia naciente se encontró con situaciones similares. Muchos nuevos creyentes venían de culturas donde era común convivir con objetos impregnados de significado espiritual. En Hechos 19, versículo 19, se nos narra lo que ocurrió en Éfeso. Muchos de los que habían practicado la magia trajeron sus libros y los quemaron públicamente. El valor total de aquellos objetos alcanzaba las 50,000 piezas de plata. Fue un acto radical, pero necesario, para cortar todo lazo con las tinieblas y consagrarse al Señor. No conservaron esos objetos ni los vendieron, porque comprendieron algo más profundo. Su presencia no era neutra, sino una trampa para el alma. Tomaron una decisión clara, guiada por la convicción del Espíritu, y los destruyeron. Así es como actúa un corazón que ha entendido que cuando algo pone en peligro nuestra vida espiritual, lo correcto no es racionalizarlo ni justificarlo, sino cortarlo de raíz. A lo largo de las Escrituras vemos que Dios llama a su pueblo a trazar una línea clara entre lo que es santo y lo que es profano. En Ezequiel 44:23 leemos que los sacerdotes enseñarían al pueblo a distinguir entre lo limpio y lo impuro, entre lo que agrada a Dios y lo que lo ofende. Ese llamado sigue vigente hoy. Lo que uno permite que entre a su vida tiene consecuencias eternas. Aceptar objetos que llevan consigo símbolos de destrucción o que han sido usados en prácticas contrarias a la verdad no es inofensivo. Puede abrir la puerta a la opresión espiritual, al desasosiego del alma, a una desconexión dolorosa de la presencia del Señor. Y eso sucede porque el enemigo ha refinado sus métodos. Lo que antes eran ídolos visibles, ahora aparecen disfrazados como obras de arte, piezas de colección, recuerdos de viaje o simples regalos. Pero la advertencia permanece. En 1 Corintios 10, 20 y 21 se nos recuerda que lo que los gentiles sacrifican lo ofrecen a los demonios y no a Dios. Y el apóstol añade que no podemos participar de la copa del Señor y de la copa de los demonios, que no podemos sentarnos en ambas mesas. La palabra de Dios no deja lugar a ambigüedades. La luz y las tinieblas no pueden convivir. En tiempos antiguos, los pueblos ofrecían figuras y tallas como símbolos de pactos con fuerzas espirituales. Estos objetos no eran simples decoraciones, eran canales, puertas abiertas a otras realidades. En Oseas 13:2 se relata cómo el pueblo cayó en el error de fabricar ídolos de plata,
según su propio criterio, besando luego los becerros como si fueran dioses. Dios condenó esa práctica porque sabía que desviaba el corazón de su pueblo, lo alejaba de la verdad. Cuando el pueblo de Israel fue liberado de Egipto, salieron con grandes riquezas. Sin embargo, antes de que pudieran entrar en la tierra prometida, Dios ordenó que todo lo que habían traído fuera purificado. En Números 31, 23, se nos da esta instrucción: todo lo que resiste el fuego será pasado por el fuego y quedará limpio, pero también deberá ser purificado con las aguas de la purificación. Y lo que no resiste el fuego pasará solo por el agua. Esto nos enseña que la limpieza espiritual no es una metáfora, sino una instrucción real. Dios quiere protegernos y lo hace guiándonos a tomar decisiones concretas. Cada objeto tiene un origen, una historia. En el mundo espiritual, la ignorancia no es justificación. En Oseas 4:6, el Señor declara: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. El llamado es a la sabiduría, al discernimiento, a examinar qué dejamos entrar en nuestras vidas y qué decisiones tomamos respecto a eso. No se trata de superstición ni de miedo, sino de obediencia. Es la obediencia la que nos protege, la que nos da paz, la que nos mantiene conectados al corazón de Dios. Un regalo, aunque venga envuelto con cariño, puede ser más que un detalle. Puede ser una puerta que se abre al sufrimiento, una atadura invisible con algo que no proviene del cielo. Por eso, cuando uno decide evaluar lo que recibe y eliminar lo que no honra a Dios, está dando un paso de fe. Y esa fe abre camino a la restauración, a la libertad, a la presencia renovadora del Espíritu. Desde tiempos antiguos, lo que vestimos también ha tenido un sentido espiritual. La ropa no es solo una necesidad, es también un reflejo de identidad, de propósito, de consagración. En la Biblia, Dios dio instrucciones específicas sobre cómo debía vestirse su pueblo. No era un capricho estético, era una manera de recordar a quién pertenecían. En Números 15, 38 al 39, el Señor mandó a los israelitas a colocar flecos en sus vestiduras como señal visible de sus mandamientos, para que no se dejaran llevar por lo que sus ojos codiciaban. Dios conoce el corazón humano, sabe cómo el alma se distrae, cómo el mundo presenta tentaciones disfrazadas. Por eso nos da señales, recordatorios, instrucciones, no para limitarnos, sino para protegernos, porque Él anhela una relación pura, libre de interferencias de objetos o símbolos que puedan apagar el fuego de su presencia en nosotros. Y esa es una verdad que aún hoy nos sigue hablando. La ropa no es simplemente una cuestión de estilo o preferencia personal. En el ámbito espiritual tiene un significado más profundo. Puede ser un reflejo de una vida entregada a Dios o, por el contrario, un canal abierto a influencias que no provienen de Él. Las Escrituras nos muestran en múltiples ocasiones cómo la vestimenta juega un papel clave en la relación entre el ser humano y el Creador. En el libro de Génesis, capítulo 35, versículos 2 al 4, cuando Jacob se preparaba para tener un encuentro con Dios en Betel, le pidió a su familia no solo que se deshicieran de los ídolos, sino también que cambiaran sus ropas. No bastaba con abandonar lo falso. Hacía falta una transformación que también alcanzara lo exterior. La ropa podía estar marcada por ritos paganos. Por eso Dios exigía pureza, sin doblez. Lo mismo vemos en Zacarías 3, versículos 3 y 4. El sumo sacerdote Josué estaba vestido con ropas sucias mientras estaba delante del ángel del Señor. Dios ordenó que le quitaran esas vestiduras y que se le pusieran otras nuevas. No era un cambio superficial, era una señal de restauración espiritual,
un símbolo visible de una gracia invisible. A lo largo de la historia bíblica, la vestimenta ha sido usada como canal de influencia espiritual. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes de dioses ajenos utilizaban ropajes especiales para sus ceremonias. Y en el Nuevo Testamento, Jesús advirtió sobre los escribas y fariseos que amaban vestirse con ropas largas para parecer piadosos, aunque sus corazones estaban lejos de Dios. No debemos olvidar que lo que llevamos puesto no solo cubre el cuerpo, también habla al mundo espiritual. En Apocalipsis 19, versículo 8, los santos aparecen vestidos de lino fino, limpio y brillante, símbolo de la justicia. Cada prenda puede estar al servicio de lo sagrado o de lo profano. El problema surge cuando la ropa deja de ser una simple elección estética y se convierte en vehículo de poder espiritual. En muchas culturas ha sido utilizada para sellar pactos, participar en rituales y consagrarse a fuerzas opuestas a Dios. En Isaías 3, versículos 16 al 24, Dios confronta a las hijas de Sión por su forma de vestir, llena de vanidad y de símbolos que reflejaban un corazón alejado de lo santo. La consecuencia fue humillación. En lugar de perfume, mal olor. En lugar de fajas, cuerdas. En vez de elegancia, ruina. El juicio no venía por la ropa en sí, sino por lo que representaba espiritualmente. En los tiempos bíblicos, los reyes, sacerdotes y profetas eran reconocidos por su atuendo. El manto de Elías era una señal de su llamado, y cuando Eliseo lo tomó, también recibió la unción. Las vestiduras del sumo sacerdote estaban diseñadas conforme a instrucciones divinas, porque cada parte tenía un significado espiritual. En Éxodo 28, versículo 2, se dice que debían ser para honra y hermosura. Eran prendas al servicio de la santidad, no simples accesorios. Cuando hablamos de vestimenta con carga espiritual, no solo nos referimos a ropa usada en cultos paganos. A lo largo de la historia han surgido estilos y modas que, aunque modernas, han sido creados con intenciones que contradicen la voluntad de Dios. Muchas prendas contienen símbolos ocultos, representaciones de ideas o prácticas espirituales ajenas a la verdad. En Deuteronomio 22, versículo 5, Dios prohíbe que el hombre vista como mujer y la mujer como hombre, señalando que alterar la identidad dada por Dios es una abominación. Aquí vemos que la vestimenta puede ser una herramienta para confundir el orden divino. En Hechos 19, versículo 12, se menciona que los paños y delantales que habían tocado a Pablo eran llevados a los enfermos y estos sanaban. Si Dios puede usar una tela para transmitir su poder, también el enemigo puede valerse de una prenda para introducir su influencia. Es por eso que no debemos tratar la ropa como un asunto superficial. Muchas veces ha sido utilizada en ritos oscuros, ceremonias de iniciación o entregas espirituales a fuerzas contrarias a Dios. Y aunque el mundo no le dé importancia, la palabra de Dios sí lo hace. Porque para el Señor, todo lo que toca nuestro cuerpo también toca nuestra alma. Cuando aceptamos ropa sin buscar la dirección de Dios, corremos el riesgo de introducir en nuestra vida algo que fue apartado para fines que no glorifican al Señor. En 2 Reyes 10:22 se ve cómo Jehú manda traer vestiduras específicas para los sacerdotes de Baal, justo antes de su eliminación, lo que nos deja ver que cada grupo religioso tenía una vestimenta que lo identificaba. Así también, cuando el pueblo de Israel cayó en idolatría, no solo adoptó las prácticas de las naciones vecinas, sino que también imitó su forma de vestir. En Sofonías 1:8, el Señor declara juicio sobre aquellos que usan ropas extranjeras. Esa palabra no se refiere únicamente a la tela, sino a los hábitos
y costumbres contrarios a su voluntad que esas prendas simbolizaban. La ropa refleja lo que hay en el corazón. En la cruz, los soldados echaron suertes por la túnica de Jesús, no porque fuera una prenda común, sino porque estaba hecha de una sola pieza, un detalle que revela su valor y su propósito. En Marcos 5, 27, 28, una mujer enferma se abrió paso entre la multitud para tocar el borde del manto de Jesús. Su fe, al tocar esa vestidura, fue suficiente para que la sanidad fluyera. Eso nos muestra que incluso lo que Cristo vestía portaba poder, porque había sido santificado para el propósito de Dios. Si una prenda puede ser canal de bendición, también puede llegar a ser instrumento de maldición cuando ha sido usada para fines que se oponen a la voluntad divina. No son pocas las veces que la ropa ha sido un símbolo de rebelión, de alejamiento del camino recto. En Génesis 3, 21, el mismo Dios vistió a Adán y Eva con túnicas de piel después de que desobedecieron. El atuendo anterior ya no bastaba. Había un nuevo estado espiritual que debía ser cubierto. Más adelante, en Apocalipsis 3, 18, Jesús nos aconseja adquirir de Él vestiduras blancas para cubrir la vergüenza de nuestra desnudez. Eso significa que hay un tipo de ropa que representa pureza y otra que representa todo lo opuesto. La Biblia nunca trata este asunto como algo superficial. En Mateo 22, 11, 13, Jesús cuenta sobre un hombre que entró en una boda sin la vestidura adecuada y fue echado. Ese relato nos recuerda que no todo se trata de lo exterior, pero lo exterior sí revela lo interior. Dios ha diseñado vestiduras de justicia para los suyos. Mientras tanto, el enemigo intenta colocar ropas que representan esclavitud, corrupción y falsedad. No debemos recibir cada prenda como si fuera un regalo inofensivo. Muchas veces, algo que parecía una bendición se convierte en trampa por el origen o el uso que se le dio. Cuando el Señor cubre a los suyos con vestiduras de salvación, lo hace para distinguirlos del mundo. En Isaías 61:10 leemos: Me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. No podemos ignorar que la ropa tiene una función espiritual. Es una expresión de lo que habita en nuestro interior, lo que decidimos vestir, lo que aceptamos que otros nos den, lo que permitimos entrar en nuestra vida. Puede ser una fuente de bendición o una puerta a la oscuridad. El tema del dinero y los bienes materiales también ha sido uno de los más delicados en la relación entre el hombre y Dios. Desde la antigüedad, el Señor ha advertido sobre los peligros de aferrarse a riquezas que no vienen de Él. La Biblia está llena de ejemplos que nos muestran cómo la prosperidad obtenida por caminos errados puede volverse una trampa que arruina el alma. En Ageo 2:8, el Señor declara: Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos, recordándonos que toda riqueza legítima proviene de Él. Aceptar algo que tiene un origen impuro puede abrir puertas a consecuencias espirituales que no vemos de inmediato. A lo largo del tiempo, el dinero ha sido utilizado como instrumento de manipulación espiritual. Judas, aquel que caminó junto al maestro, terminó vendiéndolo por 30 piezas de plata. Fue un precio muy bajo para una traición tan grande, pero ese dinero no le trajo paz. En Mateo 27:5 se relata cómo, consumido por la culpa, arrojó las monedas en el templo y se quitó la vida. Aquellas monedas estaban manchadas y ni siquiera los líderes religiosos quisieron colocarlas en el tesoro del templo. En lugar de eso, compraron un campo para enterrar extranjeros. Ese dinero tenía una carga espiritual tan densa que no podía ser usado ni redimido para un propósito santo. La palabra de Dios
nos recuerda que las riquezas adquiridas de manera deshonesta jamás traerán verdadera paz al alma. En Proverbios 10:12 está escrito que los tesoros ganados con maldad no servirán de nada, mientras que la justicia puede salvar del mismo sepulcro. El Señor no solo observa cuánto recibe una persona, sino también de dónde proviene ese ingreso. En Josué 6:18, cuando el pueblo de Israel tomó Jericó, Dios les mandó que no tocaran nada que estuviera destinado a la destrucción, porque hacerlo los volvería impuros. Pero uno de ellos, llamado Acán, ignoró esa advertencia. Ocultó en su tienda plata, oro y un manto extranjero. Debido a esa desobediencia, Israel sufrió una derrota en la siguiente batalla, y la maldición cayó sobre la casa de Acán hasta que fue completamente eliminado, junto con todo lo que poseía. Hay veces en que el dinero o ciertos objetos de valor, si han sido usados para fines impuros, pueden convertirse en trampas para el alma. En Hechos 8, del 18 al 20, vemos cómo un hombre llamado Simón quiso comprar el poder del Espíritu Santo con dinero, creyendo que los dones divinos podían adquirirse como si fueran mercancías. Pedro lo confrontó severamente y le dijo que su dinero pereciera con él, porque pensó que podía comprar lo que solo Dios da gratuitamente. Las riquezas mal empleadas o mal intencionadas no solo son rechazadas por el Señor, sino que incluso pueden traer condena a quien las posee. Desde tiempos antiguos, el Señor fue claro: no todo ingreso debía ser recibido, ni mucho menos utilizado en su servicio. En Deuteronomio 23:18, Dios prohíbe llevar a su casa el pago de una prostituta o el precio de un perro como ofrenda, porque ambos eran abominación. Esto nos enseña que no toda ganancia es motivo de celebración ante el Altísimo, y que algunos bienes, lejos de ser bendición, arrastran una carga espiritual que contamina. Un ejemplo claro de este principio lo encontramos en Hechos 5 con Ananías y Zafira. Ellos vendieron una propiedad y fingieron entregar todo el dinero a los apóstoles, pero se guardaron una parte en secreto. Pedro les dijo que no estaban mintiendo a hombres, sino a Dios. Y en ese mismo instante ambos cayeron muertos. No fue el monto lo que los condenó, sino el engaño con el que quisieron participar en la obra de Dios. El mundo espiritual es profundo y funciona bajo reglas que no siempre se ven, pero son reales. Muchas veces bienes materiales han sido ofrecidos en ritos dedicados a dioses falsos. En Oseas 2:8, Dios lamenta que su pueblo haya tomado el oro y la plata que Él les dio y lo haya usado para honrar a Baal, convirtiendo una bendición en instrumento de idolatría. Cuando uno recibe algo que fue consagrado a fines contrarios a Dios, sin saberlo, puede estar abriendo una puerta a fuerzas que no vienen del cielo. Por eso, el pueblo de Israel recibió instrucciones muy claras sobre qué hacer con los objetos de los pueblos paganos que conquistaban. En Deuteronomio 7, 25 al 26, Dios les manda destruir por completo las imágenes talladas de los dioses paganos y no quedarse con la plata ni el oro que las adornaban, para que esas riquezas no se convirtieran en piedra de tropiezo. El Señor conocía el peligro, que el enemigo usara las riquezas para seducir el corazón del pueblo. Aquello que parecía una bendición podía ser en realidad el inicio de su caída. La relación entre el ser humano y las riquezas siempre ha sido una cuestión del corazón. En Mateo 6:24, Jesús dijo que nadie puede servir a dos señores, porque o amará a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y al dinero. El problema no es el dinero en sí, sino lo que puede provocar cuando no está alineado con la voluntad de Dios. Un caso que ilustra esto con claridad es el de Giesi, siervo del profeta Eliseo. Después de que Eliseo sanara a Naamán de la lepra,
Este quiso ofrecerle una recompensa. Eliseo la rechazó. Pero Giezi, llevado por la codicia, mintió y fue tras Naamán para recibir el oro y las vestiduras que el profeta no quiso. Como consecuencia, la lepra de Naamán cayó sobre él y sobre su descendencia. En 2 Reyes 5:27 se declara que Giezi salió leproso, blanco como la nieve. Así terminó aquel que puso su mirada en lo material, desobedeciendo la dirección espiritual. La Escritura no guarda silencio sobre estas cosas, porque el Señor no quiere que su pueblo viva engañado. Él quiere que lo sigamos con un corazón limpio, sin doblez, y que las bendiciones que recibamos sean limpias también. Cuando lo que entra en nuestra vida viene cargado de maldición o idolatría, puede arrastrarnos al dolor, a la derrota o al juicio. Dios no mira solo lo externo, Él examina el corazón y también observa la raíz de lo que llevamos en las manos. La abundancia mal conducida no solo arrastró a Giezi a una vida desordenada, sino que también marcó negativamente a toda su descendencia. A veces lo que se presenta como una bendición puede en realidad ser una prueba del cielo. En el capítulo 3 del Apocalipsis, versículo 17, el Señor Jesús reprende a la iglesia de la Odisea diciéndole: tú dices, soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada, pero no sabes que eres un desdichado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Cuando el corazón se aferra a las riquezas materiales, puede nublarse el discernimiento espiritual, llevándonos a una ilusión de seguridad que no proviene de Dios. En el Evangelio de Mateo, capítulo 19, versículos del 16 al 22, se nos cuenta la historia del joven rico. Este muchacho, aunque recto en apariencia, se alejó triste cuando Jesús le pidió que vendiera todo y lo repartiera entre los pobres. No pudo soltar aquello que el mundo consideraba valioso, aun cuando eso implicaba renunciar al verdadero tesoro eterno. La palabra de Dios es clara al advertirnos que no todo dinero tiene un origen limpio, ni toda fortuna ha sido concedida como bendición divina. En la carta de Santiago, capítulo 5, versículos del 1 al 3, se declara: vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y ese moho servirá como testimonio contra vosotros, y devorará vuestra carne como fuego. Los que han adquirido bienes de manera injusta no escaparán a las consecuencias. Dios, en su sabiduría, ha establecido normas específicas para el uso correcto de los recursos materiales. En el libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 10, se nos exhorta: traed todos los diezmos al alfolí, para que haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos. Cuando el dinero se entrega con corazón limpio y en obediencia, se convierte en instrumento de bendición. Pero si se recibe de manera impura o se retiene lo que corresponde a Dios, entonces se abre una puerta a la maldición. El llamado de hoy es a examinar con detenimiento lo que entra en nuestras manos y asegurar que cada posesión honre a Dios. No todo lo que brilla en lo material tiene valor en el plano espiritual. Lo que uno permite entrar en su vida puede traer paz o destrucción. El mundo espiritual no es una fantasía ni una metáfora. Es una realidad que influye en cada rincón de la vida humana, desde los pensamientos más profundos hasta los objetos que nos rodean. La Biblia lo enseña claramente. Hay elementos que, al ser aceptados sin discernimiento, pueden traer ataduras, turbación y desvío del camino divino. En Efesios capítulo 6, versículo 12,
se nos recuerda: no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Muchas veces, lo que se recibe con buenas intenciones puede convertirse en un canal de acceso para la obra del enemigo. La historia sagrada está llena de advertencias. En el libro de Josué, el pecado de Acán, al tomar cosas destinadas a la destrucción, provocó la derrota de todo el pueblo de Israel. No bastó con que él supiera lo que había hecho mal. Simplemente tener esos objetos impuros bastó para provocar la ira de Dios. En Josué capítulo 7 versículo 13 se ordena: levántate, santifica al pueblo y diles: santificaos para mañana, porque así dice Jehová, el Dios de Israel. Hay anatema en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Hasta que no eliminaron aquello que había sido tomado en rebeldía, el favor de Dios no regresó sobre ellos. La instrucción divina ha sido firme y coherente desde el principio. Hay que separar lo que es santo de lo que es profano, lo limpio de lo contaminado, lo que viene de Dios de lo que procede de las tinieblas. En 2 Corintios capítulo 6 versículo 17 se nos da esta orden: por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. No es una simple sugerencia ni una opción entre otras, sino un llamado directo, urgente y firme a la obediencia total y a la vida consagrada. Dios no derrama su bendición sobre lo que está contaminado. Si alguien desea caminar en su luz, debe estar dispuesto a desprenderse de todo lo que impida que esa luz brille con plenitud en su vida. La Biblia nos muestra casos en los que la presencia de objetos impuros trajo caos y destrucción. En el primer libro de Samuel leemos cómo los filisteos capturaron el arca del pacto y la llevaron al templo de su dios pagano. Al día siguiente, la imagen de esa deidad estaba caída en el suelo. No pasó mucho tiempo antes de que toda la ciudad sufriera plagas. Lo que parecía un símbolo de victoria se convirtió en la raíz de su ruina. Ningún objeto utilizado con fines contrarios a los de Dios puede permanecer cerca de su santidad sin desencadenar consecuencias. Desde los primeros tiempos, el Señor dejó claro que su pueblo debía separarse por completo de aquello que pudiese conectarlo con la oscuridad. En Deuteronomio 7, versículos 25 y 26, encontramos una instrucción clara: las imágenes de sus dioses serán quemadas. No tomarás para ti su oro ni su plata, no sea que tropieces por causa de ello, porque es algo abominable para el Señor. No meterás cosa detestable en tu casa, para que no seas tú también objeto de maldición. Debes rechazar por completo todo lo que representa impureza espiritual. No es suficiente con decir que no hay idolatría en el corazón si aún se conservan elementos consagrados a otras fuerzas espirituales. El enemigo actúa con sutileza, disfraza sus trampas de cosas pequeñas, aparentemente inofensivas. En Hechos 19, versículo 19, los creyentes de Éfeso, al descubrir el peso negativo que tenían los objetos ligados a la magia en sus vidas, tomaron una decisión firme. Quemaron públicamente sus libros, cuyo valor ascendía a 50,000 piezas de plata. No intentaron venderlos, ni regalarlos, ni sacar algún provecho. Optaron por destruirlos porque comprendieron que no se puede tener comunión con Dios mientras se conserve algo que sirvió de puente hacia la oscuridad. La Escritura enseña que la pureza no se limita al interior del alma, sino que se manifiesta también en las decisiones
visibles, en lo que uno permite entrar en su entorno. En Romanos 12:2 se nos exhorta a no amoldarnos al patrón de este mundo, sino a ser transformados mediante la renovación de la mente. Esto implica examinar todos los aspectos de nuestra vida, incluyendo los objetos que nos rodean, para asegurarnos de que están alineados con la voluntad de Dios. No es superstición, no es temor irracional, es obediencia, es discernimiento espiritual. Muchas veces la instrucción de Dios ha sido directa respecto a eliminar todo aquello que pueda traer contaminación espiritual. En el segundo libro de los Reyes, capítulo 23, vemos cómo el rey Josías emprendió una reforma profunda. Destruyó altares paganos, quemó ídolos y eliminó todo lo relacionado con prácticas ocultas. No dejó rastro de lo que había infectado la tierra. Comprendió que solo una limpieza total podía abrir paso a la restauración verdadera. Ese mismo capítulo declara que Josías eliminó a los adivinos, encantadores, ídolos y todas las abominaciones que se encontraban en Judá y Jerusalén, para cumplir con la palabra escrita en el libro que el sacerdote encontró en la casa del Señor. Comprometerse con Dios significa romper con todo lo que pueda obstaculizar la relación con Él. En Santiago 4:8 leemos: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, te acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y los de doble ánimo, purificad los corazones. No podemos buscar la presencia de Dios mientras mantenemos cerca cosas que no lo honran. Cada objeto lleva una historia consigo, tiene un origen y puede ser una fuente de bendición o una puerta de entrada a la opresión espiritual. El llamado del Señor ha sido siempre claro: vivir en santidad, apartarse de lo que no viene de Él. En Apocalipsis 18:4 hay una última advertencia: salid de en medio de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis sus plagas. No se trata solo de evitar el pecado visible, sino de mantenerse alejados de todo lo que pueda servir como instrumento del enemigo. Dios ya ha dispuesto todo lo necesario para que vivamos en libertad, pero cada alma debe asumir su parte y decidir qué deja entrar en su vida. En Hebreos 12:1 se nos anima a soltar todo lo que pesa y todo pecado que nos estorba, para poder correr con constancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. No tiene sentido aferrarse a lo que frena nuestro caminar hacia el propósito divino. Todo lo que acogemos, lo que conservamos, lo que valoramos, debe estar en armonía con la voluntad de Dios. En cada época, Dios ha llamado a su pueblo a la pureza, al distanciamiento del mal, a una obediencia total. Nunca ha habido bendición en lo que ha sido manchado, ni paz en lo que se ha unido con las tinieblas. No se puede mezclar la luz con la oscuridad. Rechazar lo que no viene de Dios no es un detalle menor. Es un acto decisivo en la lucha espiritual, una señal clara de fidelidad al único Dios verdadero. En la obediencia hallamos refugio, en la santidad hallamos libertad. Y cuando dejamos atrás lo que estorba nuestra relación con Él, se abre ante nosotros el camino hacia su voluntad perfecta. En la vida del creyente, nada es producto del azar. Cada objeto que entra a un hogar, cada obsequio que se recibe, cada cosa que se guarda, tiene un significado más profundo de lo que se ve con los ojos naturales. Dios es un Dios de orden y de intención, y su anhelo es que nada en la vida de sus hijos estorbe su presencia. La Escritura nos advierte que el enemigo no siempre ataca de manera evidente. A menudo su táctica es sigilosa, disfrazada, con apariencia inofensiva. Por eso, tener discernimiento espiritual no es un lujo, es una urgencia para todo el que desea vivir bajo la bendición de Dios.
El ser humano ha sido hecho para recibir, pero no todo lo que se recibe proviene con un buen propósito. Hay regalos que atan, que contaminan, que alteran el ambiente espiritual de una casa sin que se perciba al principio. Algunos destruyen la paz, otros abren ciclos de opresión y otros más influyen en los pensamientos, debilitando el alma de quien los tiene. En la palabra, nunca se toma a la ligera un objeto que ha sido dedicado a lo impuro. Si algo no proviene de Dios, si fue creado con un fin contrario a su voluntad, si fue usado en prácticas ajenas a la verdad del Evangelio, se convierte en una puerta a influencias que tarde o temprano afectarán al que lo posee. La verdadera libertad comienza cuando somos fieles en lo pequeño. No se trata solo de rechazar lo que es abiertamente maligno, sino de aprender a identificar lo que a simple vista parece inofensivo. La fe no es solo algo del corazón, también se refleja en lo que decidimos aceptar o rechazar, en lo que permitimos que se quede en nuestra vida. Cada persona tiene la responsabilidad de cuidar su entorno espiritual. Lo que conservas, lo que valoras, lo que aceptas, revela dónde has depositado tu confianza. Dios no abandona a sus hijos. En su palabra ha revelado principios que guían hacia la santidad y la protección. A lo largo de la historia, los que caminaron con Él entendieron que obedecer no es opcional, que consagrarse no es algo extremo y que la pureza espiritual no es una carga, sino una promesa de vida plena. Cada objeto, cada pertenencia, cada regalo representa una oportunidad para alinearse con su voluntad o para abrir puertas que nunca debieron abrirse. Aunque el enemigo actúe en lo oculto, Dios ha provisto la luz necesaria para sacar a la luz toda trampa. Nada queda escondido para quien busca su dirección, y nada permanece oculto cuando se camina en la verdad. No hay objeto, regalo o posesión que tenga más valor que la presencia de Dios en la vida de un creyente. Todo lo que estorba debe ser apartado, todo lo que contamina debe salir, todo lo que distrae debe ser enfrentado. En la limpieza del alma hay libertad, en la obediencia hay victoria. Separarse del mal es vivir sin cadenas. Aquello que eliges conservar o desechar marca la dirección espiritual de tu vida. Escoger la santidad es escoger la bendición. Escoger la santidad es escoger la bendición. Y no hay mayor galardón que vivir plenamente en la voluntad de Dios.